Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Si usted desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5815, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje. Marcos capítulo 3, verso 13. Todos deben de traer Biblia, todos. Marcos capítulo 3, verso 13. Hoy vamos a ver cuántos de ustedes son discípulos de Jesús. Levante su mano. ¿Cuántos solamente son simpatizantes o seguidores? Levante su mano. Ya, bueno, ya salió una por allá. Espero que se convierta de simpatizante a un verdadero discípulo, ¿verdad? Y algunos que están aquí que no se atrevieron a levantar la mano, pero yo sé que el Señor los va a enseñar el día de hoy. Marcos capítulo 3, verso número 13. Dice así la palabra de Dios. Dice el verso número 13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Diga conmigo, a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Diga conmigo, él llama a los que él quiere. Dígale al que está ahí junto, él llama a los que él quiere. Dígale, no es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Qué maravilloso es esto, porque cada uno de los que estamos aquí fuimos pensados y fuimos seleccionados o predestinados para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? O sea que dentro de todo el contexto familiar en el que usted estaba, dentro de la familia idólatra, hechicera que usted tenía, a Dios simplemente le plació, en pocas palabras y coloquialmente, se le pegó la regalada gana de salvarlo a usted, de elegirlo a usted, hermano. ¿No le da gozo eso? Vamos, dale un fuerte aplauso. Dice entonces que él llamó a los que él quiso, y cuando entonces Jesús habla, sus ovejas oyen su voz y vienen. Y estableció ¿a cuántos? A 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera ¿a quién? A los demonios. Jesús había llegado un momento en su vida muy importante, el cual dependía el éxito de su ministerio. Jesús ya había madurado física y ministerialmente, y él necesitaba que su mensaje que él había dado permaneciera hasta que él nuevamente viniera. Y para eso fueron dos cosas. La primera es que tenía que tener permanencia su ministerio. Tenía que tener permanencia sus enseñanzas. Él sabía que en algún momento iba a morir y que necesitaba gente capaz, gente dispuesta que continuara sus enseñanzas, que continuara su legado. Por eso Jesús preparó a 12 discípulos para que estuvieran con él y para que llevaran su mensaje. Él sabía la importancia de la transmisión de este mensaje, de su legado. Y sabes, yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿En algún momento has pensado que si Dios te llama a su presencia, qué legado le vas a dejar a tu esposa? ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué enseñanza, qué formación?
Hay gente que al contrario le da muchas gracias a Dios de que el familiar, el padre, la madre se haya ido. ¿Por qué? Porque no les dejó nada bueno. Al contrario, les dejó golpes, maltratos, insultos. ¿Ya te pusiste a pensar, si tú llegaras a faltar, qué enseñanza tendrían tus hijos? ¿Qué es lo que les has dejado? Creo que necesitamos mirar qué herencia le estamos dejando a los hijos. Una herencia buena no es una casa, no es una cuenta en el banco. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos tiene que ser la palabra de Dios. Esa es la mejor herencia, hermano. Es la mejor formación que tú le puedes dejar a tus hijos, el conocimiento de la palabra. Porque si ellos tienen temor de Dios, te aseguro que todo lo que hagan prosperará. Pero si ellos no tienen temor de Dios, aunque sea el mejor abogado, aunque lo hayas metido a la mejor universidad, si él no tiene temor de Dios, entonces no le servirá de nada su carrera, ni el dinero que pueda obtener. ¿Me escuchaste? La mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos y a la gente que te conoce es el conocimiento de la palabra. Y Jesucristo sabía esto. Por eso Él necesitaba preparar gente para que su mensaje todavía, hasta que Él regresara, permaneciera. Segunda cosa que Jesús hizo es que necesitaba gente capaz. Necesitaba gente que estuviera dispuesta a dar su vida por Él. Sabes, había muchos seguidores de Cristo. Lo seguían 5,000, que esos 5,000 en realidad a veces podían ser 10,000 o 15,000. ¿Por qué razón? Porque la Biblia solamente cuenta a los hombres y es una cuestión cultural. No cuenta a las mujeres. O sea, que si eran 5,000 hombres, tenía que haber 5,000 mujeres. Y si contamos un niño por familia, entonces estamos hablando de ¿cuánta gente? De 15,000. Estamos hablando que 15,000, 20,000 o 10,000 personas seguían a Jesucristo. Pero solamente unos cuantos eran los que estaban cerca de Él. Unos cuantos llevaban el título de discípulos. Algunos lo seguían de lejos, como aquel hombre desnudo que se estaba cubriendo cuando Jesucristo fue aprehendido y que huyó. Esa gente era llamada simpatizantes. Gente que seguía a Cristo de lejos, gente que no tenía un compromiso, gente que no quería estar cerca de Él, que le gustaba mucho la enseñanza, le gustaban mucho las parábolas, le gustaba mucho la alabanza, le gustaba mucho la iglesia, le gustaba mucho los mensajes, pero que no quería hacer un cambio en su vida. A esa clase de personas se les llama simpatizantes. Voltea con el que tienes allá al lado y pregúntale: cabezón, ¿eres discípulo o simpatizante? ¿Qué le contestó? Discípulo. Vamos a mirar, hay que preguntarle a la esposa, hay que preguntarle a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Había gente que seguía a Jesús porque le llamaba la atención el mensaje, le llamaba la atención su personalidad, los milagros, las señales, la multiplicación, pero simplemente eran simpatizantes, no discípulos. Y hoy en día en las iglesias existe esta clase de personitas que no son discípulos, sino que simpatizan con el evangelio. Creo que todos conocemos esta famosa red social llamada Facebook. Todos tenemos un Facebook. ¿A poco no? Levante su mano. ¿Cuántos tienen Facebook? Muy bien. Agréguenme ahí. ¿No? Bueno, sigamos. Entonces, todos conocemos esta red social en las que a veces tenemos cientos de amigos, entre comillas, miles de amigos.
Algunos llegan a tener 5,000, 7,000 amigos, ¿verdad? Jamás se han visto, jamás han platicado, no sabe lo que siente uno del otro, no sabe cuáles las cosas que le gustan, las cosas que le desagradan, más que lo que se publica. Entonces, esos amigos son ficticios. Pero a veces la gente se jacta y dice: yo tengo 5,000 amigos, 5,000 agregados, 5,000 seguidores. Tú lo has dicho. Son seguidores, pero no son discípulos. Porque el discípulo es aquel que se deja tratar. Tú podrás conocer de Jesús, tú podrás conocer de la Biblia y saber que es el libro que Dios dejó. Tú podrás conocer sobre las doctrinas principales y básicas de la cristiandad. Tú podrás conocer sobre el cristianismo evangélico, los cantos. Podrás conocer, pero otra cosa, podrás simpatizar, pero otra cosa es ser discípulo. Porque un discípulo es aquel que se deja tratar. Un discípulo es aquel que se deja enseñar, que se deja formar. Ese es un discípulo. Simpatizantes hay muchos y miles, como esta red social. Mira lo que significa ser discípulo: el que pone en práctica las enseñanzas de su maestro. Eso es lo que significa un discípulo: el que pone en práctica las enseñanzas de su maestro. Hoy en día los líderes no hacen discípulos de Jesús. Hoy en día los líderes hacen discípulos de sí mismos, no de Jesucristo. Hoy en día, como dice Mateo 23:15, hoy en día los líderes hacen discípulos no de Cristo, sino de ellos mismos. Y mire lo que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, hoy en día no estamos haciendo dependiente a la gente de Dios, sino lo estamos haciendo dependiente de un ministerio, de un ministro. Los ministros hemos cometido el error de no formar líderes y hemos tenido simplemente seguidores. Yo espero que los que están aquí sean discípulos, se dejen, hermano, se dejen moldear, se dejen, hermano, tratar. Porque si estás aquí nada más como un seguidor, entonces has venido a perder el tiempo. Porque aquí te vamos a tratar como un discípulo y te vamos a hablar las cosas que necesitas cambiar, las cosas que necesitas modificar. Porque discípulo significa aprendiz, alumno, y matricularse como un erudito. Eso es lo que significa la palabra discípulo: aprendiz, alumno y matricularse como un erudito. O sea, alguien que va a ser un erudito, porque no va a enseñar, sino primeramente va a aprender. Hay gente que me dice: ¿y por qué tengo que hacer lo que usted me dice? Se creen entonces maestros. Porque cuando le enseñamos la palabra de Dios y le decimos: tú tienes que actuar de tal o cual forma, y no lo quieren entender, no son discípulos, sino se creen maestros, creen que su experiencia en el mundo, creen que los años que han tenido les va a hacer tomar una buena decisión. Sabes, conozco viejos de 70 años, 60 años, 50 años que actúan como unos chamacos de 15 años. Y estoy hablando gente que es cristiana, que no tiene ni siquiera la madurez espiritual. Porque un discípulo es aquel que se sienta y aprende, es un aprendiz, pero también está en proceso de ser un erudito. ¿Me estás escuchando? Está en proceso de ser un erudito, hermano. Porque un discípulo se deja moldear, un discípulo se deja enseñar. Alguien que es simplemente seguidor, cuando vienen los palos, huye. ¿Me escuchaste? Cuando viene la corrección, huye. Cuando viene la llamada de atención, huye. Porque es seguidor, es simpatizante, mas no es discípulo. Voltea con el que tienes ahí al lado y dile: ¿sigue siendo discípulo? Jesús es el gran escultor de discípulos.
Un discípulo no nace, un discípulo se hace. Yo no sé si usted ha conocido algunos casos, tal vez a través de la historia, de la televisión, de la experiencia de todos los días, de gente que es un buen deportista, un buen negociador o un buen negociante, que es un buen predicador, pero que sus hijos de esa persona no son nada, ni siquiera así, de lo que el papá o el maestro era. A lo mejor es un buen actor el papá, y el hijo, por más que actúa, no le pega nada. El papá es buen deportista y el hijo tiene los 2 pies izquierdos. El pastor papá es muy buen predicador, muy buen maestro, pero el hijo, y sobre todo esto se ha visto, grandes evangelistas, y los hijos no tienen el mismo impacto que los padres tuvieron. ¿A qué se debe, hermano? A que lo que recibió el hijo fue heredado. ¿Me escuchas? Mas lo que el padre construyó fue formado. ¿Me explico? El padre picó piedra. El padre tuvo sus experiencias personales. El padre se dio de golpes. El padre se fue a la ruina. El padre lo perdió todo y se volvió a levantar. Pero porque la experiencia le llevó a tener ese aprendizaje, el hijo simplemente heredó. Y cuando tú dices, yo le doy todo a mis hijos para que no carezcan de nada, porque yo sufrí mucho, pastor, los estás haciendo unos inútiles. ¿Cuántos dicen amén? Es que como yo cadecí, pastor, pues ahora yo le doy todo. Ellos necesitan pagar el precio también. Ellos necesitan valorarlo, porque si no, entonces el negocio que le dejes cuando tú te mueras no le va a durar ni un mes. La herencia que le dejes se la va a tragar, la va a despilfarrar, porque no le costó. Porque aquel que es discípulo aprende, se deja moldear. ¿Me explico? Entonces, uno que es discípulo es aquel que se deja moldear. Uno que es discípulo es aquel, hermano, que se deja formar. En la mente de Jesús jamás pasó sacar discípulos como la fábrica. Hoy en día en la cristiandad parece que los cristianos lo sacan como en microondas. Yo estaba viendo las noticias y salió un hombre muy experto, todo un maestro en finanzas, un contador, y le preguntaban sobre la reforma hacendaria, y el hombre habló toda una verdad que la reportera ya no hallaba cómo callarlo, porque empezó el hombre anciano, el hombre experto, el hombre sabio, empezó a hablar. Dijo, eso que está haciendo el presidente y fulano es una mentira. Y dije, este es de los míos. Y empezó a hablar y empezó a tirar todos sus argumentos baratos que estaban dando. Y dijo, aquí yo tengo un estudio de lo que estoy diciendo es verdad, y se lo mando cuando quiera. Todo un hombre experto, ya viejo. Y mientras lo estaba mirando, yo veía en el lado del ministerial, muchos de los pastores viejos, hermano, tienen mucha sabiduría, porque tienen mucha experiencia, porque se dejaron discipular. Hoy nuestros pastores jóvenes son hechos así, al express. Yo me acuerdo que cuando estudié el instituto bíblico, 4 años me tardé. Hoy tú escuchas institutos bíblicos que te dicen, en 2 meses ya te damos tu certificado de pastor. Uy, y se nos llenan. Y cuando se llenan los institutos, y cuando hablan al Instituto Alcance Mundial y dicen, ¿cuánto dura? Pues bueno, 3 años, de 3 años a 4 años. Ay, es muy largo. Todo lo quieren express, donde te dan un reconocimiento como pastor en 6 meses, donde te dan un reconocimiento como pastor en 1 año. Hermano, si siquiera en 4 años alcanzas a ver todo lo de la cristiandad. Expresa, hermano. Los sacerdotes se preparan 8 años y más, 16. Y sobre todo los jesuitas se preparan, toda su vida se están preparando, hermano.
Por eso tenemos pastores así, mediocres, porque todo es express. Jesús nunca tuvo eso en su mente. Jesús tuvo a ser discípulos, y una vez que estás maduro, una vez que estás capacitado, estás listo para salir, hermano. Los discípulos, cuando vinieron con Jesús y le dijeron: los demonios se sujetan en nuestro nombre, sanamos enfermos, Jesús no les dijo: están listos, vayan. Sino hasta que entonces Él se fue, les dijo: ahora sí, tienen que esperar la última indicación. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Estaban maduros, listos, hermano. Porque Jesús es un gran escultor de discípulos. Usted dirá: ¿por qué razón? Porque Dios es un formador de discípulos, y Dios hace las cosas a mano. Dios es un formador de discípulos, y lo que Él hace, hermano, es que con sus manos Él va formando nuestra vida. Él va moldeándola. Usted ve a los extranjeros venir a México y se maravillan con las cosas hechas a mano, y pagan cualquier precio porque ven la calidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros compramos un título de pastor de 6 meses, cuando usted y yo no queremos sufrir y no pasar la prueba, cuando usted y yo nada más buscamos la prosperidad y la bendición económica y material, y no queremos el sufrimiento, entonces no queremos que Dios trate con nosotros a mano. ¿Me explico? Dios le dio una indicación al profeta Jeremías y le dijo: ve con el alfarero, preséntate. Y entonces se sentó Jeremías y miró al alfarero cómo trabajaba el barro. Y él se maravillaba, Jeremías, y cuando veía al alfarero que ya le estaba dando forma a ese pedazo de masa, a ese pedazo de barro, se emocionaba porque veía una belleza. Pero de repente veía que una pequeña piedrecita se metía dentro de esa masa, y como la rueda gira, entonces iba cortando toda esa hermosa forma. ¿Y qué es lo que hacía el alfarero? El alfarero retira la piedra y lo que hace es que hace otra vez bolas esa masa y vuelve a empezar. Y le dice: yo te voy a dar un mensaje para mi pueblo. ¿Qué no haré yo así con mi pueblo Israel? Cuando tú dices: no quiero pruebas, cuando tú dices: estoy cansado del desierto, cuando tú dices: estoy cansado de la enfermedad, estoy cansado de la escasez, estoy cansado, entonces tú no estás dejando que Dios te forme a mano. Dios necesita darte cincelazos. Cuando tú huyes de la prueba, no te estás dejando moldear con Dios. ¿Me estás escuchando? Porque lo mejor es hecho a mano. Puede ser un cristiano que salga como una máquina, como los G12, que hacen discípulos entre comillas, y que es el mismo modelo, que te predican exactamente lo mismo, y que sacan como robots, como si fueras un producto, como si fueras una mercancía. Te van sacando, pero no te van dando forma. ¿Me explico? Faltos de compromiso, faltos de santidad, faltos de deseo de buscar a Dios. ¿Sabes? Lo que rompe los moldes es lo que Dios hace a mano. Dios por eso puso dones y los distribuyó a diversa gente para cumplir su plan profético en ti. Y cuando tú quieres copiar un modelo, cuando quieres parecerte a algún predicador, cuando quieres parecerte a alguien, entonces estás siendo una copia, mas no estás siendo auténtico, no estás siendo original. Y Dios necesita moldear tu vida para cumplir su propósito en ti. ¿Me escuchaste? Dios necesita moldear tu vida para cumplir su propósito con el cual Él te pensó y caminaras en esta tierra.
Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, por las pruebas. Dile: gracias por los desiertos. Dile: gracias, Señor, porque yo sé que tú me estás tratando y me estás formando. Usted y yo somos un trabajo artesanal. ¿Sabe por qué? Porque un trabajo artesanal es catalogado aquel que es hecho a mano, aquel que se toma su tiempo. Usted y yo somos un trabajo artesanal, porque Dios con sus manos está moldeando nuestra vida y nuestro caminar. ¿No le da gusto eso? Vamos a ver cuál es la diferencia entre los discípulos, entre un discípulo y un simpatizante. Primeramente quiero explicarle la diferencia entre los discípulos de Cristo y los discípulos griegos. En el tiempo de Jesús había también seguidores de otros maestros. En realidad, los griegos fueron los que inventaron esta palabra de discípulos. Los maestros griegos tenían seguidores, pero los maestros griegos eran, los alumnos era quien escogía al maestro griego. No los maestros podían escoger al alumno, más bien los alumnos escogían al maestro. Había diferentes escuelas griegas y la gente iba y decía: bueno, me gusta el pensamiento de Sócrates, me gusta el pensamiento de Platón, voy a ir a su escuela. Y entonces se integraba a la escuela que más le gustaba el alumno del maestro, pero el alumno era quien elegía al maestro. Jesús desde aquí rompe los moldes, porque la Biblia dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿No le da gusto eso, hermano? Ustedes no me escogieron, yo fui quien los escogió. Ustedes no me dieron el visto bueno, ustedes no me calificaron, yo los califiqué para ver quién era capaz y estaba capacitado para soportar, para seguirme. Por eso dice la Biblia: Él llamó a los que Él quiso. Y sabes, Él es el que nos llama. Él es el que nos llama a estar dentro de sus filas. Y eso debería de hacerte sentir orgulloso, hermano. Porque directamente con su voz te llamó y tú respondiste. Dice: me sedujiste, Jehová, me sedujiste, dijo el profeta Jeremías. Más fuerte fuiste tú que yo. La traducción original en hebreo significa: me violaste. Más fuerte fuiste tú que yo y me dejé violar. ¿A qué se refiere? A que no hubo aquí una decisión de parte de Jeremías para decirle sí o no, sino simplemente Dios agarró, lo tomó y le dijo: a mí no me importa tu libre albedrío, yo tengo autoridad sobre ti y yo tengo planes contigo. ¿No le da gusto eso, hermano? Yo siempre he dicho: escúcheme bien, personalmente yo creo, y tengo fundamento bíblico, que el libre albedrío es simplemente un pretexto del hombre para seguir pecando. Porque el hombre dice: yo decido cuándo voy a la iglesia, yo decido cuándo sirvo a Dios, yo decido, no me molestes. Es un pretexto para el hombre seguir haciendo lo que quiere. Pero la Biblia nos habla acerca de una soberana elección. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 habla acerca de eso. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia, y habla acerca de la elección soberana de Dios para Israel. Y entonces dice: ¿qué pues hay injusticia? De ninguna manera. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, cuando Dios ya te elige, hermano, entonces va a cumplir su propósito contigo. Quieras o no, va a cumplir su propósito contigo. ¿Me escuchaste? Él va a cumplir su propósito contigo. Por eso cuando Él te miró,
Él te predestinó, te eligió, te llamó. Y cuando escogió a los discípulos, ya tenía en mente gente que no tenía preparación, pero que ya los había elegido desde antes de la fundación del mundo, y sabía cuál era su carácter. Él sabe cuál es tu carácter. Aunque algunos de ustedes piensan que se van a desmayar porque ya no pueden con las pruebas, algunos de ustedes piensan que no tienen la fuerza, algunos de ustedes piensan que se van a quebrar. Sabes, si Dios te llamó es porque tienes la capacidad de seguir adelante. ¿Me escuchaste? Si Dios te llamó es porque tienes la capacidad. Él ya te miró saliendo de ese desierto, Él ya te miró saliendo de esa enfermedad, Él ya te miró como vencedor, hermano. Vamos, dale un fuerte aplauso. Entonces Jesús nos escogió. Y mira lo que dice, sigue diciendo la palabra. ¿Por qué nos escogió? Porque a Él le plació. Porque Él quiso. Mira, dice Mateo capítulo 8 verso 19: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Está bien, ¿quieres seguirme? Yo te advierto las cosas. No tengo absolutamente nada que ofrecerte. Aún así quieres seguirme, adelante. Si en verdad eres un seguidor de Cristo, a pesar de lo que tengas, a pesar del lugar donde te encuentres, de la opresión, de la presión, de la enfermedad, de la escasez, seguirás a Cristo. Porque alguien que solamente simpatiza, cuando se da cuenta que Dios no le ha respondido sus caprichos, se va. ¿Me escuchaste? Uno que de verdad, verdaderamente es escogido, predestinado, uno que verdaderamente es llamado a salvación y aún a servicio, a pesar de lo que ve a su alrededor, permanecerá de pie y morirá como los árboles. ¿Sabes cómo mueren los árboles? De pie. Morirá en la raya. Aquellos que son simpatizantes, cuando vean que Dios no les está cumpliendo sus caprichitos, entonces se decepcionarán y se irán del cristianismo, se irán de la iglesia y se irán ofendidos. Pero aquellos que son discípulos permanecen en el camino, permanecen en amor con Dios, permanecen sirviéndole, permanecen siguiéndole, permanecen honrándole, permanecen glorificándolo, porque un discípulo está en las buenas y en las malas. Y este hombre que se acercó a Jesús simplemente tenía un interés, y Jesús lo sabía. Por eso le dijo: mira, ¿quieres seguirme? Yo no tengo nada que ofrecerte. Jesús te va a incomodar con la verdad. Jesús, lo que me impresiona es que no tiene pelos en la lengua. Y sus discípulos así tienen que ser, sin pelos en la lengua. Jesús conoce su corazón y lo incomoda. Por eso a veces la verdadera palabra que se predica te incomoda, no te hace sentir a gusto. Porque una palabra contaminada, una palabra adulterada, y pasa con la leche. Cuando tomas leche y no pasteurizada, te cae de peso. Pero cuando tomas una leche ya pasteurizada, ya tratada, entonces no te sucede absolutamente nada, porque estás tan acostumbrado a lo diluido. ¿Me estás escuchando? Estás tan acostumbrado a lo diluido, estás tan acostumbrado a lo contaminado, que no te incomoda. Pero cuando escuchas la palabra no adulterada, te incomodas y te mueves de lado, de posición, mueves la pompa de la derecha, la izquierda, ya no sabes qué hacer, te quieres salir, porque a veces la palabra no adulterada te llega a caer de peso. ¿Me estás escuchando?
Y Jesús sabía la intención de este hombre. Jesús conocía su verdadera motivación y lo incomodó, porque Jesús es experto en incomodarte. Porque Jesús te va a incomodar. Jesús es experto en incomodarte, hermano. Lees la palabra y ahí está hablando a tu vida, está hablando a tus viejas, a tus mañas, está hablando a tu forma de ser, te incomoda y le vuelves a dar vuelta a la hoja y te sigue hablando, porque Jesús es un experto en incomodarte, porque Él quiere que te conviertas de simpatizante a discípulo. Codea al que está allá al lado y dile: incomódate. Dice Lucas capítulo 9 verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno poniendo la mano sobre el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que se acobarda, ninguno que ya no soporta y que no aguanta el trato de Dios, se regresa. Si es verdadero discípulo, si es verdadero discípulo, permanecerá. Si es un simpatizante, entonces se dará la vuelta y se irá. Pero sabes, hay un peligro. Recuerda a la mujer de Lot, se convirtió en sal. Por eso a veces cuando algunos hacen un compromiso con Dios de seguirlo y después se te olvida y lo cambias por trabajo, lo cambias por dinero, lo cambias por una pareja, lo cambias por algo, no te va bien, porque todo lo que hagas se va a salar, dicen por ahí. Te convertirás en sal. Al lugar donde vayas no tendrás bendición, porque nadie es digno de tomar el arado y después regresar. Eso se le llama cobarde. Entonces, un verdadero discípulo, a pesar de la prueba, a pesar del momento difícil, de la enfermedad, de la escasez, permanece. Segunda cosa, Jesús llamó a sus discípulos para tener una relación permanente con Él. Dice: Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que, dice, para que estuviesen con Él. ¿Sabes para qué Dios te llamó? ¿Sabes para qué Dios te rescató? Para que estuvieras con Él. Para que estuvieras con Él, para que lo acompañaras, para que platicaras, para que le dijeras cuáles son tus anhelos, para que le dijeras cuáles son tus fracasos, para que le dijeras cuáles son tus sueños, para que lo abrazaras, para que lo amaras, para que te dejaras abrazar, para que te dejaras amar. Para eso Jesús te llamó, para que estuvieras con Él. Qué maravilloso es Dios. Dime, ¿qué necesidad tiene Dios del hombre? Ninguna. Pero Él así quiere estar contigo. Cuando vimos el tabernáculo, vimos el estudio del tabernáculo, vimos que la razón principal por la cual Dios pidió que se le hiciera una casa en el desierto era porque quería estar cerca de su pueblo. Y tan cerca y tan cuidado que estaba su pueblo por Él, que de día ponía una nube en el sol para que no los quemase, y de noche ponía una columna de fuego. Cuando tenían hambre les enviaba de comer, cuando tenía sed les enviaba bebida. ¿Qué necesidad tiene Dios de hacer eso si no es con alguien que lo ama? ¿Me estás escuchando? ¿Y sabes que Dios te ama? Por eso te llamó y por eso quiso que estuvieras aquí, para que tuvieras una relación con Él, para que estuvieras cerca de Él y le contaras cuáles han sido tus más grandes fracasos, para que le contaras cuál ha sido la situación dolorosa que de niño o de niña te marcó, para que le contaras qué es lo que hay en tu corazón, lo desnudes delante de Él y le digas: Señor, todavía tengo odio, rencor, amargura, pero extiende tu mano y sácalo. Señor, tengo tanto anhelo de terminar una carrera, tengo tanto anhelo de darle a mis hijos, a mi esposa lo mejor.
¿Sabes que para eso te llamó el Señor? Te llamó para que estuvieras cerca de Él, para que tuvieras una relación cerca con Él, para que le hablaras, para que te dejaras abrazar. Si te sientes solo es porque quieres, pero cuando Él te llamó, Él te dijo: yo quiero estar cerca de ti. ¿Qué necesidad tiene Jesús de eso? Ninguna. Pero Él necesita tu compañía. Quiere escucharte. Quiere darte lo que Él tiene. Él tiene tanto amor que quiere compartirlo. Cuando tú tienes tanto amor por alguien, tú te desvives, hermano. Te desvives por besarlo, abrazarlo, darle, comprarle, regalarle. Cuando tienes tanto amor por tus hijos, lo metes en la mejor escuela, le compras la mejor ropa, te desvives por ellos, le cocinas mañana, tarde y noche. Y cocina hecha a mano, no preparada maruchan. Porque cuando amas a alguien te desvives. ¿Sabes que Dios es el mismo amor? Dios no tiene amor, Dios es el mismo amor. Y como Él tiene tanto amor, Él quiere compartirlo con sus hijos. Él quiere estar cerca de Él. Como Él tiene tanto amor, tanta paz, tanto gozo, tanta virtud, Él quiere compartirlo con sus hijos. Por eso Él es necesario que tú te acerques a Él, porque Él quiere vertir todo lo que tiene en ti. Por eso es importante que tú te acerques a Él. No porque tenga necesidad de aprecio, sino porque tiene la necesidad de dar. No tiene la necesidad de recibir, tiene la necesidad de dar. Qué maravilloso, ¿no? ¿Sí estás entendiendo, cabezón? Nosotros buscamos a alguien porque tenemos el interés de recibir. Pero con Dios es diferente. Dios tiene la necesidad no de recibir. Tu dinero no le hace falta. Tus alabanzas tampoco. Tiene miles y miles y millones de ángeles. Él no tiene baja autoestima que necesite tu alabanza. ¿Me estás escuchando? Él no tiene baja autoestima como tú, que necesiten que te den una palmada. No, Él no tiene baja autoestima. Si tú no le quieres cantar, mira, no te apures. Él sabe que Él es Dios y Él sabe que Él es merecedor de toda la honra y la gloria. ¿Me escuchaste? Entonces Él no tiene necesidad de recibir absolutamente nada de ti. Pero sí tú tienes la necesidad de recibir de Él. Por eso le ofrendamos, por eso le alabamos, por eso le honramos, por eso le oramos, por eso levantamos nuestras manos, porque nosotros necesitamos de Él. Voltea con el que tienes al lado y dile: ¿escuchaste, cabezón? Entonces por eso Él llamó a sus discípulos para que estuvieran cerca de Él. Qué maravilloso. Mira, los discípulos griegos, casi concluyo. Los discípulos griegos, una vez que se aburrían del maestro, decían: ya me aburriste. Tu doctrina, ya mira, surgió otro maestro mejor y me voy con él. Y abandonaban los griegos al maestro. Y el maestro se quedaba así. Pero con Jesús fue diferente. Con Jesús no se terminaba la enseñanza. Y todos los días los cabezones de los discípulos aprendían y aprendían y aprendían. No fue necesario dejar al maestro, porque era la fuente inagotable de sabiduría. Porque los discípulos griegos podían abandonar a su maestro, pero Jesús les dijo: ustedes me van a seguir para siempre. Y mira, muchos de ellos murieron como mártires y no lo negaron. Esos se llaman verdaderos discípulos. Esos se llaman verdaderos discípulos. Algunos murieron a garrotazos, como el caso de Jacob. Otros murieron apedreados. Otros murieron en el circo romano. Otros murieron crucificados. Otros murieron despellejados. Otros murieron de muchas formas, pero jamás negaron a su maestro. Hoy no estamos en esa misma condición.
Pero cuando tú te portas igual al mismo nivel que los impíos en el trabajo, en la escuela, estás negando a Jesús. Cuando estás participando de algo ilícito en tu trabajo, de algún dinero mal habido, estás negando a Jesús. ¿Me escuchaste? Cuando te quieren hacer cómplice de algo en la empresa, estás negando a Jesús. Cuando accedes a ir a una fiesta, cuando accedes a la copita, al cigarro, a la mala palabra, a que asistas al antro, a que asistas a la discoteca, a que asistas y hagas lo mismo que lo que el mundo hace, estás negando a Jesús. Y no eres discípulo. ¿Sabes cómo se llama? Simpatizante. Porque antes le costaba la vida a los primeros cristianos. Y mira, decir que Jesús era Señor les costaba la vida. Solamente se le llamaba Señor al César, porque el nombre Señor es una palabra griega que significa Dios, mi Dios. Y solamente se le decía Dios al César, se le decía el Señor, o sea, el Dios, nuestro Dios. Y cuando había ahí a unas personas, discípulos de un tal Cristo, que le decían Señor Jesucristo, entonces los romanos pegaban el grito en el cielo y decían: no puede haber otro Dios más que César. Y tomaban a los cristianos, los ponían en el Coliseo, a las mujeres las amarraban en un poste, a los niños los soltaban y le ponían piel de oveja. Las pieles de las ovejas se las ponían. A los hombres los amarraban a postes, soltaban los toros, y muchas veces los cuernos de ese toro eran incrustados en las mujeres y en los hombres que estaban en los postes. Los niños que les ponían la piel de oveja corrían por toda la arena, por todo el Coliseo, soltaban a los leones, e inmediatamente los leones, creyendo que son ovejas, se lanzaban sobre de ellos y los desgarraban. Algunos los despellejaban, algunos los atormentaban, les cortaban sus miembros. Algunos, los hijos los despellejaban mientras los padres veían cómo los hijos los despellejaban vivos. Y le decían: ¿aún así dices que Jesús es Señor? Y decían: sí. Y moría toda la familia. Hace mucho tiempo me llegó una carta de Chiapas, hace algunos años atrás, se la leí a la iglesia, de una familia donde literalmente estos personajes de los cuales yo hablé hoy en el programa de radio están infiltrados allá en ese estado de Chiapas, y literalmente fueron despellejados sus hijos. La familia protestante o cristiana evangélica, cuando hubo esa persecución, tomaron a los hijos y entonces empezaron a despellejar primero a la hija, luego los dos hijos menores, violaron a la mujer y luego la despellejaron, y quien quedó fue el hombre, y le dijo: ¿aún así vas a reconocer a tu Jesús? Y le dijo: sí, voy a reconocerlo. Les costó la vida, y eso salió en un periódico, les costó la vida a toda la familia cristiana por no negar su fe. ¿Qué vas a hacer tú? Si la niegas en tu trabajo, la niegas con tu familia inconversa, la niegas con tus amigos por pena, no eres discípulo, eres simpatizante. Cuando hablas como ellos, niegas a Jesús. Cuando golpeas a tu mujer, niegas a Jesús. Cuando golpeas a tu hombre, niegas a Jesús. Porque también hay esos casos, Vienen los maridos llorando conmigo, yo ahí defendiéndolo al pobre hombre. Hermana, ya no le pegue. Niegas a Jesús. Por tu testimonio niegas a Jesús. Por eso Él los llamó para estar cerca de Él, para permanecer. Un discípulo
del maestro debe de tener una vida moral. Número uno, una vida moral intachable, una vida moral limpia. Segunda cosa que debe de tener un discípulo, una vida ejemplar familiar. Es muy común a veces que los jóvenes vengan con nosotros y nos den alguna queja de sus padres. Y a veces lo que nos dicen y les hace cortocircuito aquí en su cabeza es: pastor, si mi mamá o mi papá se comportaran como se comportan en la iglesia, otra cosa sería. Pero en casa son unos y en la iglesia son otros. Una vida familiar. Y a veces tus hijos no quieren saber nada de Dios por cómo te ven que te comportas en casa. Muchos de sus hijos que no están aquí es por la forma de ver cómo te comportas en casa. Un discípulo de Jesús, en los primeros discípulos, algo que expresaba la gente y los romanos, los griegos, decían: mira cuánto se aman estos hombres. Tenían una fiesta llamada la fiesta del ágape. Incluso los persiguieron por esa fiesta, porque los romanos hacían una celebración que también se llamaba la fiesta del amor. Pero ahí no era un amor ágape, ahí había orgías, borrachera, había de todo, y para ellos era la fiesta del amor. Los acusaron y dijeron: los cristianos son unos inmorales, vamos a aprenderlos, vamos a encarcelarlos. Pero la fiesta del amor de los cristianos, ¿qué era? Era convivencia familiar. Terminaba el sermón, déjeme decirle que está documentado que los sermones duraban hasta 5, 6 horas, 7 horas. Eso está documentado. Por eso esta iglesia es así. Sus sermones duran 5 horas. Vamos, denle un fuerte aplauso. ¿Y qué hacían? Terminaban, se sentaban, compartían los alimentos, oraban, los niños jugaban unos con otros, los padres platicaban. Era una fiesta del amor. ¿Y eso cuándo sucedía? Cada vez que se reunían. ¿Por qué? Porque eran intachables en su testimonio. Eran una cosa en el hogar y eran la misma cosa en la iglesia. Por eso es que hubo mucha gente convertida en el tiempo de los primeros discípulos. Hubo mucha gente convertida en los primeros seguidores de Cristo una vez que Él partió, por el testimonio familiar. Y si eres verdadero discípulo, guardarás tu testimonio en tu vida moral. Cuando estés solo, entonces ahí guardarás tu testimonio. Cuando estás en la computadora, ahí guardarás tu testimonio. ¿Me escuchaste? Cuando estés solo en casa, cuando nadie te ve, es ahí donde miraremos si eres un verdadero discípulo. Cuando estás solo en el teléfono, cuando estás solo en la computadora, cuando estás solo con tu novio o tu novia. ¿Me escuchas? Cuando estás solo en el trabajo, cuando el patrón te deja y te deja la caja y te deja la llave del dinero, ahí es donde se ve qué verdadero discípulo eres. Algunos dijeron: ay. Cuando te para un policía y no hay nadie cerca de ti, ahí vemos tu testimonio. Cuando estás solo en casa, cuando vas por la calle, ahí eres un verdadero discípulo con tu moral. Me podrás engañar a mí, podrás engañar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, pero hay uno que te está mirando y que te conoce perfectamente, y de ese no te escapas. ¿Cuántos dicen amén? Codea al que está al lado y dile: te están hablando a ti. Y contéstale y dile: no te hagas también a ti. Segunda cosa, vida familiar. Testimonio en la vida familiar. Un verdadero discípulo guarda su testimonio con sus hijos, con su esposa. El verdadero discípulo no discute frente a sus hijos, sino va a la recámara y discute ahí con la esposa y llega a un arreglo y se contenta. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Porque a veces las discusiones son buenas,
a limar algunas rencillas, pero lo mejor es la reconciliación. Tercera cosa, la vida laboral. Un verdadero discípulo guarda su vida laboral. Un verdadero discípulo no es aquel que le da gusto a sus compañeros. ¿Qué hubo, hermano? Vámonos al antro. No, yo no voy. Ándale, vámonos. Por no quedar mal, va. Por no quedar mal, se fuma el cigarro. Por no quedar mal, se toma la cerveza o se toma la copa. Por no quedar mal, participa en algún asunto de dinero ilícito. Por no quedar mal, no le dice no a la chava. Porque hay muchas lobitas allá afuera. Por no quedar mal con la chava, no es capaz de decirle no te invito a un café, y si quieres un café aquí abajo. ¿Por qué tengo que salir? Nadie dijo amén. Hermanas, ustedes me hubieran dicho amén. Que una comida, sí, cómo no, una compañera de trabajo, ¿quieres comida así? Y le mandas a pedir una pizza, una hamburguesa. Dijiste que querías una invitación de comida, aquí está. Lo que quería era salir contigo. Un verdadero discípulo dice no. Un verdadero discípulo dice amo a mi esposa. ¿Me explico? Amén. Hermanas, ayúdenme. Porque algunos ya los veo que están enojando. Y les recuerdo que cuando me despido de cada uno de los hombres, a veces cuando ya les llega el mensaje me aprietan fuerte. Dios le bendiga. Ayúdeme. Por eso cuando se despida y esté cerca de su marido. Porque el verdadero discípulo busca guardar su testimonio en su vida laboral. Es íntegro. Y cuando le dan la confianza de dinero, entrega cuentas claras. Hace las cosas bien. Dice la Biblia que hagamos todo como si fuera para el Señor. Cuando hagas las cosas en tu trabajo, no levantes el tapete y eches la basura debajo del tapete. Haz las cosas bien, así como las harías aquí. Hazlas allá. Sé un testimonio. Tristemente a veces los cristianos dan mal testimonio en su trabajo, por impuntuales, por irresponsables. Entonces un verdadero discípulo lo demuestra en su familia, en su persona y en su vida laboral. Un simpatizante será como las olas del mar y será como un camaleón. Está con los amigos, hablará y se comportará con los amigos. Está con los cristianos, se camuflajeará. Pero tú y Dios saben quién en realidad tú eres. No lo puedes engañar. Concluyo. De esto hay una segunda parte que lo vamos a ver la próxima semana, que se llama los obstáculos del discípulo. Eso lo vamos a ver la próxima semana.